Déjame que te cuente una pequeña historia antes de empezar este vídeo. Hace 100 años atrás, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, los países ganadores del conflicto decidieron que los alemanes eran los principales culpables de todo lo que había sucedido, cuando en realidad el culpable del estallido de la guerra no había sido Alemania, o mejor dicho en aquel entonces el Imperio Alemán, sino que había sido un joven de 16 años llamado Gavrilo Princip, que asesinó al archiduque Francisco Fernando, y esto desencadenó una reacción en masa que se tradujo como la peor guerra hasta aquel entonces. Alemania, al ser el país punta del bando enemigo a los aliados, se le impuso una multa severa por algo que no habían hecho pero que sí debieron hacerse responsables, cuyo nombre fue el Tratado de Versalles. Este tratado hizo que se considerara a Alemania como la total culpable de lo que pasó, y este país fue severamente castigado, robándosele sus tesoros, sus territorios e incluso su identidad. Tanto era el enojo de los alemanes que dicha cuestión desencadenaría la asunción de Hitler y a su vez la peor matanza de la historia, en la que Alemania cobró venganza de todos los países que alguna vez le habían hecho algo. Ahora, volviendo al siglo XXI, pareciera que la historia se repite, pero no con países, sino con géneros. En pleno siglo XXI existe algo muy parecido al Tratado de Versalles, pero con otro nombre, podríamos llamarlo feminismo, en el cual se estipula que casi todos los males de este mundo los provocó el patriarcado, o en resumidas cuentas, el poder en manos de los hombres. De esta forma la naturaleza masculina es mal vista, se la hace responsable con lo peor que ocurrió en cualquier situación, pero no solo eso, sino que también al género masculino se lo privó de su identidad, ya que al no poder el hombre ser como es, esto termina provocando una crisis. Poniéndonos un segundo en el papel de los alemanes en la posguerra, me imagino que nadie debe sentirse cómodo recibiendo todo el tiempo acusaciones de ser un asesino por el hecho de que gente de tu nación mató a la de otra. Imagínate, siendo hombre, que te acusen de algo que cometió otro tipo, pero tú, por tu naturaleza, eres tan culpable como el que mató a alguna mujer, le pegó o la maltrató. De esta forma, el feminismo cree que haciendo esto el género masculino no hará nada al respecto, que solo se quedará callado y no reaccionará. Por desgracia, al no haber demasiada materia gris en el cráneo de quienes formulan la teoría feminista, no son capaces de relacionar que los crecientes casos de violencia hacia las mujeres se deben a que generaron una crisis en la sociedad, de la que por supuesto no se harán responsables, sino que seguirán tirando más leña al fuego. Y por supuesto, si juegas con fuego te terminarás quemando alguna vez. Hasta hace poco, un joven de 20 años llamado Fernando, fue asesinado por su novia, después de haber sido maltratado todo el tiempo, y ahora, bajo la mentira de que este joven agredía a su novia, la mujer que lo asesinó podría salir en libertad. Pero ahora resulta que para el feminismo no se puede andar diciendo esto en voz alta, ya que el mero hecho de defender a un inocente, implica que estás siendo cómplice o estás olvidando la cantidad de casos de violencia que afectan a las mujeres. De esta forma se crea impunidad, bronca y malestar en la sociedad, como si ya de por sí no habría suficiente. Y de la misma manera que un dominó genera una reacción en cadena, este caso generó que se viera la punta del iceberg de un problema al que ningún medio hace eco, que es el caso de la violencia contra el hombre, pero nadie la quiere reconocer, porque el gigantesco ego feminista nunca admitirá un error, debido en parte a su carácter déspota, en el que si no uno es cómplice, entonces es un enemigo. A modo de conclusión, damas y caballeros, les sugiero que si no hacemos algo pronto para frenar toda esta gigantesca crisis, prepárense para cavar tumbas, las cuales serán llenadas con los ataúdes de sus hijos e hijas, porque como dijo Gandhi, la violencia solo engendra más violencia, y la violencia cobra vidas.